El día de hoy en Caminantes de Fe conoceremos la hermosa vida del Padre Pío, el santo más venerado del siglo XX. Juan Pablo II lo canonizó. Recibió las estigmas de Cristo. Dentro de los muchos dones y gracias que recibió de nuestro Señor Jesucristo, tenía la capacidad de estar al mismo tiempo en varios lugares. Acompáñeme a conocer esta hermosa vida. A lo largo de los siglos, la humanidad ha encontrado inspiración en figuras cuya presencia parece superar el tiempo. Son hombres y mujeres que no buscan reconocimiento, pero que dejan huellas profundas en la historia espiritual. Entre ellos, destaca un nombre que ha encendido la fe de millones. Hablamos de el Padre Pío de Pietrelcina. Su vida no fue la de un héroe común, ni la de alguien famoso por logros terrenales. Fue una existencia marcada por la oración, el sacrificio y una unión profunda con Dios en él. Muchos encontraron consuelo. En su ejemplo, millones hallaron esperanza. Su historia sigue creciendo con cada generación. El Padre Pío nació como Francesco Forgioni el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo rural del sur de Italia, un lugar sencillo, silencioso, de calles estrechas y campos de cultivo. Ese sería el escenario donde iniciaría una de las vidas espirituales más intensas del siglo XX. Su familia era pobre, pero profundamente creyente. Sus padres, Grazio Forgioni y María Giusappa de Nunzio, trabajaban la tierra para sobrevivir. Cada día era una lucha contra la escasez. Aún así, en su hogar se respiraba oración, respeto y una fe simple, pero firme. Desde niño, Francesco mostraba señales especiales. Mientras otros jugaban y corrían, él buscaba el silencio. Miraba el cielo en silencio, hablaba poco y pasaba largos momentos en la pequeña iglesia del pueblo. Los vecinos decían que era un niño distinto, pero siempre bondadoso. Muy temprano, comenzó a afirmar que veía figuras espirituales. Decía ver a Jesús, a la Virgen María y a su ángel custodio. Estas visiones no desaparecieron con los años. Por el contrario, se hicieron más intensas. Para él, lo sobrenatural era parte viva de su día, tan natural como respirar. Uno de los recuerdos más citados de su infancia ocurrió cuando tenía apenas 5 años. Él decía haber hecho su primera comunión espiritual. Nadie entendía cómo un niño tan pequeño podía hablar con tanta profundidad, pero Francesco lo hacía con convicción, como si conociera a Dios desde siempre. A los 10 años sintió con claridad el llamado al sacerdocio. La idea de servir a Dios le daba paz, pero había un gran obstáculo: la pobreza. Su familia no podía pagar estudios avanzados. Eso causó preocupación, pero no desesperanza. Confiaban en que Dios abriría un camino. Para apoyar a su hijo, el padre de Francesco tomó una decisión difícil al emigrar temporalmente para trabajar y enviar dinero. No quería que la falta de recursos frenara la vocación de su hijo. Ese sacrificio silencioso marcó un antes y un después en la formación de Francesco. A los 15 años, después de muchos sacrificios, Francesco ingresó al noviciado de los frailes capuchinos. Allí recibió el nombre con el que sería conocido en el mundo en Fray Pío de Pietrelcina. Ese día cambió su vida para siempre. Comenzaba un camino lleno de pruebas y milagros. La vida en el convento fue un desafío físico para él. Su salud era frágil desde niño. Sufría dolores constantes, fiebres repentinas y un agotamiento difícil de explicar, pero nunca se quejó. Veía cada dolencia como una forma de unirse al sufrimiento de Cristo. Su fortaleza sorprendía incluso a sus superiores. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Aunque su cuerpo era débil, su espíritu ardía con una fuerza inmensa. Desde ese día, su misión sería entregarse por completo al servicio de las almas, incluso si eso implicaba incomprensión, sacrificio y dolor. En 1916,
fue trasladado al convento de San Giovanni Rotondo. A Simple Vistau era un lugar más amplio, pero allí pasaría más de 50 años. Ese lugar se convirtió en el centro de su vida y en el destino de millones de peregrinos que buscaban consuelo y fe. En ese convento ocurrió uno de los hechos más impactantes de su vida a los estigmas. El 20 de septiembre de 1918, mientras oraba intensamente ante un crucifijo, tuvo una visión profunda de Cristo crucificado. Al volver en sí, sintió un dolor desgarrador en manos, pies y costado. Miró sus manos y vio que sangraban. Las heridas eran idénticas a las de Cristo. Médicos y científicos lo estudiaron durante años. Las llagas no se infectaban, no cicatrizaban y sangraban diariamente. Permanecieron así por más de 50 años. Nadie pudo explicarlo. A pesar de la atención mundial, el Padre Pío nunca consideró los estigmas un honor. Para él no eran un privilegio, sino una carga. Decía que no había pedido nada, solo quería ser un simple sacerdote, servir en silencio, sin llamar la atención. Pidió muchas veces a Dios que retirara las señales visibles, pues le avergonzaba ser motivo de curiosidad. Pero pedía también otra cosa: al conservar el sufrimiento interior, ese dolor silencioso que nadie veía. Creía que ese dolor lo unía más profundamente a Cristo. Cada día, las heridas sangraban, especialmente durante la misa. Muchos fieles aseguraban que, al verlo celebrar, parecía revivir la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Aún así, nunca detuvo su misión. Continuó confesando, rezando y acompañando a todos los que buscaban ayuda. El confesionario se convirtió en el centro de su labor pastoral. Podía pasar hasta 16 horas al día escuchando confesiones. Nunca perdía la paciencia, nunca perdía el amor. Miles viajaban desde todos los rincones del mundo para hablar con él, aunque fuera solo unos minutos. Muchos decían que tenía el don de leer los corazones. Sabía cuando alguien decía la verdad y cuando ocultaba un pecado. A veces, antes de que la persona hablara, él ya mencionaba aquello que debía sanar. Podía ser firme, incluso duro, pero siempre desde un amor profundo por la conversión. Su manera de guiar a los penitentes era directa, tan clara que impactaba profundamente. No suavizaba la verdad, les decía lo que necesitaban oír, no lo que deseaban escuchar. Para muchos, esa honestidad fue un punto de inflexión, un momento que cambió sus vidas para siempre. A lo largo de su vida, se le atribuyeron numerosos dones espirituales. Uno de los más mencionados fue la bilocación, a la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Existen testimonios de personas que aseguraban verlo en misiones o momentos críticos, mientras él permanecía en el convento. También se hablaba de curaciones milagrosas. Personas gravemente enfermas afirmaban haber sanado luego de recibir su bendición o sus oraciones. Algunos médicos, sin explicación científica, admitían que ciertos casos escapaban a la lógica humana. Para los creyentes, era claro, Dios obraba a través de él. Otro fenómeno era el llamado olor de santidad. Muchos aseguraban percibir un aroma dulce, parecido a flores o incienso, cuando estaban cerca del Padre Pío o de sus heridas. Ese olor aparecía incluso cuando las heridas estaban cubiertas o cuando él no estaba presente físicamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos y soldados afirmaron haber visto al Padre Pío detener bombardeos o acompañarlos en medio de los combates. Incluso hay relatos de escuadrones que decían no poder bombardear el convento porque una figura luminosa desviaba sus aviones. Sin embargo, más allá de los fenómenos extraordinarios, para el Padre Pío, lo esencial era la caridad. Repetía que la fe sin obras está incompleta. Por eso impulsó una de sus mayores obras en la casa
alivio del sufrimiento, un hospital destinado a brindar atención digna a los enfermos. El proyecto comenzó con dificultades, requería recursos que parecían imposibles de reunir, pero poco a poco, gracias a donaciones y a personas que creían en la misión, la obra tomó forma. En 1956, el hospital abrió sus puertas. Se convirtió en uno de los centros médicos más avanzados de Italia. La visión del Padre Pío no era solo sanar el cuerpo, sino también el espíritu. Quería que cada enfermo se sintiera acompañado, escuchado y amado. Para él, la enfermedad no debía ser un lugar de abandono, sino un espacio donde la esperanza pudiera florecer aún en medio del dolor. El éxito de la obra llamó la atención, pero también generó oposiciones. A lo largo de su vida, el Padre Pío enfrentó momentos de persecución e incomprensión. Algunas autoridades de la Iglesia dudaban de los fenómenos que lo rodeaban y temían que surgiera un culto exagerado en torno a él. Por esa razón, durante algunos años, se le prohibió confesar y celebrar misa en público. Fue sometido a investigaciones, observaciones estrictas y limitaciones duras. Para cualquier persona hubiera sido una prueba devastadora. Para él también lo fue, pero la aceptó con silencio y humildad. Nunca se quejó, nunca manifestó rencor. Decía que si Dios permitía esas pruebas, era por un motivo que él no comprendía del todo, pero que debía aceptar. Esa actitud conmovió a quienes lo conocían. Demostraba una fe madura, capaz de mantenerse firme incluso ante la injusticia. Con el tiempo, la Iglesia revisó su caso y levantó las restricciones. Muchos que antes dudaban, al conocerlo mejor, reconocieron su autenticidad espiritual. La fama del Padre Pío creció aún más, pero él seguía viéndose a sí mismo como un servidor sencillo y sin méritos propios. En sus últimos años, se volvió una figura aún más buscada. Personas de todo el mundo viajaban a San Giovanni Rotondo esperando verlo, escucharlo o recibir una bendición. Muchos aseguraban que su sola presencia les devolvía la paz, como si el consuelo brotara simplemente al estar cerca de él. A pesar de la fama, vivió siempre con austeridad. Su celda era pequeña y simple, dormía poco, rezaba mucho y pasaba largas horas frente al Santísimo. Decía que allí encontraba la fuerza para soportar el dolor físico y espiritual que lo acompañaba día tras día. El sufrimiento era parte constante de su vida. Las heridas de los estigmas le causaban dolor continuo. Además, padecía enfermedades respiratorias, problemas estomacales y un agotamiento crónico que nunca desapareció. Sin embargo, jamás permitió que la enfermedad frenara su misión. Muchos médicos que lo examinaban se sorprendían de que pudiera soportar tanto dolor sin perder la capacidad de atender y guiar espiritualmente a miles de personas. Para quienes lo conocían de cerca, era evidente que su fortaleza no era humana, sino interior, casi inquebrantable. Durante la misa, especialmente en la consagración, varios testigos afirmaban que su rostro cambiaba. Algunos decían que parecía experimentar un sufrimiento profundo. Otros, que estaba unido intensamente a Cristo. Para muchos, asistir a sus misas era una experiencia que marcaba el alma. Las filas para confesarse con él comenzaban desde la madrugada y se extendían hasta la noche. Algunas personas esperaban días enteros por unos minutos con él. No importaba la distancia ni el cansancio. Creían que sus palabras podían transformar vidas y sanar heridas del corazón. Uno de los rasgos más llamativos de su misión era su sentido del humor. A pesar del dolor constante, tenía momentos de alegría sincera. Hacía comentarios simples, sonreía con humildad y trataba a todos con cercanía. Su humor suave aliviaba a quienes llegaban tristes o abatidos. Aunque podía ser muy tierno, también era directo. Si alguien no mostraba arrepentimiento o buscaba aprovecharse de su fama, él lo hacía notar.
No toleraba la hipocresía. Para él, la conversión era algo serio, no un trámite. Por eso hablaba con firmeza cuando era necesario, siempre buscando la sinceridad del alma. En los años de mayo, afluencia. El convento recibía miles de cartas diarias dirigidas a él. Eran peticiones, agradecimientos y relatos de milagros. Aunque no podía leerlas todas, pedía que ninguna fuera rechazada. Decía que cada carta representaba un corazón buscando ayuda. En muchas ocasiones, él mismo respondía algunas cartas o enviaba bendiciones escritas de su puño y letra. Sus mensajes eran breves, pero llenos de profundidad espiritual. Aconsejaba orar, confiar en Dios, aceptar las pruebas y buscar la paz interior en todo momento. Las historias de milagros se multiplicaban. Algunos hablaban de curaciones físicas inmediatas, otros relataban conversiones profundas tras un encuentro con él. Había quienes aseguraban verlo en sueños o en momentos críticos, incluso cuando estaba lejos físicamente. Una de las anécdotas más conocidas es la de una mujer que, sin esperanza médica, viajó para recibir su bendición. Tras un breve encuentro, regresó a casa y su enfermedad desapareció sin explicación. Médicos y sacerdotes cercanos documentaron casos similares. El padre Pío insistía en que él no hacía milagros. Decía que solo era un instrumento en manos de Dios. Creía firmemente que lo extraordinario no provenía de él, sino de la misericordia divina que actúa donde encuentra fe sincera. En su vida espiritual, el rosario era esencial. Lo llevaba siempre en sus manos y lo rezaba varias veces al día. Decía que era su arma más poderosa contra el mal. Animaba a todos a rezarlo con devoción, especialmente en tiempos difíciles o de confusión interior. Tenía una profunda devoción a la Virgen María, la llamaba Madre con cariño. Decía sentir su protección desde niño y que ella lo acompañaba en sus noches más dolorosas. Repetía que nadie que buscara refugio en la Virgen quedaría sin consuelo. Los frailes que vivían con él contaban que muchas noches lo escuchaban llorar o gemir de dolor en su celda. No lo interrumpían, pero sentían compasión. Él nunca revelaba lo que vivía, pero su rostro al amanecer mostraba cansancio y serenidad, como quien ha luchado en silencio. Con el tiempo, por orden médica, redujo sus actividades. Su cuerpo ya no soportaba la carga de tantos años. Aún así, cada mañana insistía en celebrar misa, incluso sentado. Hacía grandes esfuerzos para mantenerse de pie durante la consagración. A inicios de los años 60, su salud empeoró. Sufría temblores, agotamiento extremo y problemas respiratorios. Los frailes lo ayudaban a caminar y lo acompañaban en sus desplazamientos. A pesar de su fragilidad, seguía siendo amable, firme y profundamente entregado a la oración. Quienes lo visitaban en esos años decían que su mirada seguía siendo la misma, intensa, profunda, capaz de transmitir amor y a la vez una advertencia espiritual. Muchos aseguraban que, con solo mirarlos, parecía conocer sus luchas interiores sin necesidad de palabras. El olor de santidad continuaba presente. A veces, quienes entraban a su celda percibían un aroma dulce, floral e inexplicable. No provenía de su ropa ni de perfumes. Surgía sin aviso y desaparecía igual. Para muchos, era un signo de su unión especial con Dios. En sus últimos meses, rezaba el rosario casi de manera incesante. Lo hacía en silencio, moviendo apenas los labios, como si mantuviera un diálogo constante con el cielo. Los frailes decían que dormía poco y pasaba gran parte de la noche en profunda oración. Al amanecer, algunos vecinos del convento escuchaban su voz débil recitando pequeñas jaculatorias. Aunque estaba cansado y enfermo, su espíritu nunca se rindió. Ofrecía cada dolor y cada dificultad como un sacrificio por las almas que necesitaban consuelo. En septiembre de 1968, su salud llegó a un punto crítico. Apenas podía caminar y su respiración era pesada. Aún así,
insistió en celebrar su última misa el 22 de septiembre. Los fieles lo miraban con lágrimas, conscientes de que ese momento sería histórico. Al terminar la misa, se veía exhausto, sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. Pero antes de retirarse, elevó la mirada hacia la Virgen y murmuró palabras de gratitud. Muchos dijeron que, en ese instante, una paz profunda envolvió el templo. Esa noche, acompañado por sus hermanos capuchinos, entró en estado de gravedad. Permaneció sereno, consciente de que su partida estaba cerca. Con el rosario en las manos, repetía suavemente: Jesús, María, Jesús, María. Sus últimas palabras fueron para la Virgen. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años. Cuando los frailes prepararon su cuerpo, notaron algo sorprendente. Los estigmas que había llevado por más de 50 años habían desaparecido sin dejar cicatriz. Era como si nunca hubieran existido. La noticia de su muerte se difundió rápidamente. Miles de personas acudieron al convento para despedirse. Enfermos, familias, religiosos y soldados viajaron durante horas para ver por última vez al sacerdote que había marcado sus vidas con su amor y su entrega. Su velorio duró varios días. Las filas eran interminables. Muchos lloraban, otros rezaban y otros permanecían en silencio, contemplando su rostro sereno. A pesar del dolor, se sentía una paz profunda, como si su partida no fuera un final, sino un paso hacia la eternidad. El funeral del Padre Pío fue uno de los más multitudinarios de Italia en ese tiempo. Personas de distintos países llegaron para agradecerle por los favores recibidos. Muchos afirmaban que, gracias a él, habían encontrado consuelo en momentos de profunda oscuridad. Otros relataban curaciones, reconciliaciones familiares y cambios radicales de vida. Durante la procesión, el silencio de la multitud llamaba la atención. No era un silencio de tristeza solamente, sino de respeto profundo. Muchos sostenían rosarios entre las manos, otros llevaban estampas del santo fraile, y algunos simplemente caminaban mirando al cielo, como si esperaran una señal o una bendición más. Tras su entierro, miles de fieles siguieron visitando su tumba diariamente. El lugar se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación internacional. Las personas no solo buscaban milagros, sino también la paz interior que decían sentir al acercarse a su sepulcro. Para muchos, estar allí era como estar cerca de él nuevamente. Con el paso de los años, la fama de su santidad no disminuyó. Por el contrario, creció de manera extraordinaria. Nuevos testimonios de favores y milagros continuaban surgiendo. Incluso personas que nunca lo habían conocido en vida aseguraban haber recibido su intercesión en momentos de necesidad absoluta. La Iglesia Católica inició un proceso formal para estudiar su vida, sus virtudes y los signos extraordinarios que se le atribuían. Médicos, teólogos y especialistas revisaron sus escritos, sus exámenes médicos, sus testimonios y todas las evidencias disponibles. El proceso fue minucioso, prolongado y extremadamente riguroso. Uno de los aspectos más impactantes para los investigadores fue la consistencia de los testimonios sobre sus estigmas. Las heridas se mantenían abiertas, sangrantes y limpias durante décadas, sin infección y sin explicación científica convincente. Ninguno de los médicos que lo examinó pudo negar la extrañeza del fenómeno. Las historias de bilocación también fueron analizadas. Varias personas, en países distintos y en momentos diferentes, afirmaron haberlo visto cuando físicamente él estaba en el convento. Aunque estos relatos no podían verificarse científicamente, la cantidad y coherencia sorprendieron a los examinadores del proceso. Además de los fenómenos extraordinarios, se estudiaron sus virtudes humanas, su humildad, su obediencia absoluta, su paciencia en el sufrimiento y su amor por los necesitados. Los frailes que convivieron con él declararon bajo juramento
que nunca lo vieron buscar fama, atención o privilegios. Todo lo contrario, evitaba ser visto. La obra social que dejó, especialmente el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, fue considerada uno de los testimonios más sólidos de su fe activa. Para él rezar era indispensable, pero servir a los enfermos con dignidad era igualmente esencial. Decía que los enfermos son la carne de Cristo. En el año 1999, el Papa Juan Pablo II, quien siendo joven había visitado al Padre Pío y recibido su bendición, lo proclamó beato. Ese día, millones de fieles celebraron alrededor del mundo. Para muchos, era el reconocimiento oficial de una santidad que el pueblo ya percibía desde hacía décadas. 3 años después, en el 2002, el mismo Papa lo canonizó como San Pío de Pietrelcina. Fue una ceremonia histórica, una de las más concurridas de la historia moderna de la Iglesia. Fieles de todos los continentes viajaron a Roma para presenciar el momento en que la Iglesia confirmaba públicamente su santidad. Desde su canonización, la devoción al Padre Pío no ha dejado de crecer. Iglesias, capillas, institutos y obras sociales han sido fundados en su nombre. Sus enseñanzas, sus cartas y sus frases se han difundido ampliamente, inspirando a miles de personas a transformar su vida espiritual. Muchos devotos aseguran que, al rezarle, sienten una cercanía especial, como si él continuara caminando espiritualmente junto a quienes lo buscan. Creen que, así como lo hizo en vida, el Padre Pío sigue intercediendo por los enfermos, los afligidos, los pecadores y quienes buscan paz en medio de la tormenta. El legado espiritual del Padre Pío se sostiene no solo en los milagros atribuidos a su intercesión, sino también en la profundidad de sus enseñanzas. Aunque no escribió grandes tratados, sus cartas y consejos se han convertido en guía para quienes buscan una vida de fe más auténtica, sencilla y comprometida. En sus escritos, insistía en la importancia de aceptar las pruebas con serenidad. Afirmaba que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios con humildad, se convierte en un puente hacia la gracia. Para él, el dolor era un misterio, pero también una oportunidad de unión espiritual con Cristo. Entre sus frases más recordadas, destaca una que resume su espiritualidad: ora, espera y no te desesperes. Para muchos fieles, estas palabras se convirtieron en un refugio en tiempos difíciles. Representaban la certeza de que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. Otra enseñanza fundamental era la importancia de la confesión sincera. Repetía que la misericordia de Dios era infinita, pero que cada persona debía acercarse a ella con un corazón honesto. Nunca toleraba que alguien intentara justificar malas acciones sin arrepentimiento verdadero. También hablaba con frecuencia de la presencia constante del demonio. Aseguraba que las tentaciones formaban parte de la vida espiritual y que nadie estaba completamente libre de ellas. Sin embargo, repetía que, con la oración y la gracia de Dios, ninguna fuerza del mal podía vencer a un alma perseverante. Los frailes que lo conocieron contaban que pasaba horas en la capilla, incluso cuando sus dolores eran más intensos. Algunas veces lo encontraban inclinado frente al altar, casi sin fuerzas, pero con una expresión de profunda paz. Para él, la Eucaristía era el centro de su existencia. Su amor por la Virgen María también se reflejaba en su insistencia por rezar el rosario diariamente. Decía que cada Ave María era un pétalo ofrecido a la Madre de Dios. Animaba a todos, especialmente a los jóvenes, a cultivar una relación cercana con la Virgen, confiando en su protección maternal. A pesar de su fama, el Padre Pío nunca buscó seguidores para sí mismo. Su deseo siempre fue conducir las almas hacia Dios. Cuando alguien lo elogiaba, respondía con humildad: «Soy solo un pobre fraile que reza». Consideraba que cualquier virtud en él era fruto exclusivo de la gracia divina. Los testimonios sobre la paz interior que transmitía
son innumerables. Personas que llegaron a él con angustias profundas aseguraban que, después de un breve encuentro, se sentían renovadas. Algunos decían que sus palabras parecían leerles el alma, otros aseguraban que su silencio hablaba más que cualquier consejo. Incluso después de su muerte, miles de fieles continúan experimentando esa sensación. Muchos relatan que, al ver su imagen o al visitar su tumba, sienten un alivio inesperado, como si el santo fraile siguiera presente, acompañando discretamente a quienes necesitan consuelo. A nivel mundial, su devoción ha trascendido fronteras y culturas. Existen comunidades dedicadas a su espiritualidad en América, Europa, África y hacían cada año. Millones de personas se unen para rezar el rosario, asistir a misas especiales y compartir testimonios de fe inspirados por su vida. En redes sociales, libros y documentales, su figura ha cobrado una nueva fuerza. Jóvenes que nunca habían escuchado de él descubren su historia y encuentran en ella una inspiración distinta, la de un hombre imperfecto, enfermo, frágil, pero profundamente fiel, capaz de transformar el sufrimiento en amor. A lo largo de los años, numerosos sacerdotes han afirmado que el Padre Pío sigue siendo un modelo para el ministerio actual. Su dedicación al confesionario, su amor por la misa y su compromiso con los enfermos representan un ideal sacerdotal que muchos intentan imitar en su propia misión pastoral. Los fieles también destacan la forma en que el Padre Pío enfrentó la incomprensión y la persecución. Durante años, soportó restricciones, acusaciones y sospechas que lo herían profundamente. Sin embargo, nunca respondió con resentimiento. Aceptó todo con obediencia, confiando en que la verdad prevalecería. Esa actitud de humildad ante la injusticia se volvió una enseñanza poderosa. Mostró que la santidad no consiste en evitar las dificultades, sino en vivirlas con paciencia y entrega. Su vida demuestra que incluso los santos pasan por noches oscuras, pero jamás pierden la fe que los sostiene. Un aspecto menos conocido, pero profundamente humano, era su preocupación por los pobres. Aunque él mismo vivía con austeridad, siempre buscaba formas de ayudar a quienes sufrían materialmente. En varias ocasiones, pidió a sus superiores permiso para donar lo poco que tenía a familias necesitadas. La creación del Hospital Casa Alivio del Sufrimiento fue la expresión más grande de ese deseo de ayudar. No se trataba solo de un centro médico, era un proyecto que unía ciencia, fe y compasión. Él soñaba con un lugar donde cada enfermo se sintiera amado, acompañado y tratado con dignidad. Incluso, después de su inauguración, el Padre Pío continuó pendiente de su funcionamiento. Preguntaba por los pacientes, por los doctores, por los más necesitados. Para él, el hospital era un reflejo concreto de la misericordia de Dios en la tierra. Quería que todos encontraran allí un refugio en medio del dolor. Varios médicos del hospital relataron que, en más de una ocasión, observaron mejorías inexplicables en pacientes críticos. Algunos afirmaban que el Padre Pío pasaba en silencio por los pasillos, rezando mentalmente por los enfermos. Aunque no buscaba reconocimiento, su presencia fortalecía a quienes lo veían. A nivel espiritual, el Padre Pío enseñaba que ninguna oración se pierde. Decía que incluso la súplica más pequeña, cuando nace del corazón, llega directamente al cielo. Esta idea reconfortaba a quienes sentían que no tenían fuerzas para rezar grandes oraciones, recordándoles que Dios escucha incluso lo más sencillo. También hablaba del valor del trabajo cotidiano. Aseguraba que cualquier tarea, por humilde que fuera, podía convertirse en un acto de amor si se hacía con intención recta. Para él, la santidad no estaba reservada a los grandes héroes espirituales, sino que podía vivirse en cada gesto diario. Su capacidad para comprender el sufrimiento humano era extraordinaria, tal vez porque él mismo cargaba dolores físicos y espirituales profundos. Sabía escuchar sin juzgar. Muchos lo describían como un padre que acogía, orientaba y corregía con firmeza,
pero siempre desde el amor. Varios testigos aseguran que, en momentos de gran dolor, el Padre Pío repetía: hágase tu voluntad. Para quienes lo conocían, esta frase no era resignación, sino una expresión de confianza absoluta en Dios. Demostraba que su fe no dependía de sentir bienestar, sino de la certeza de que Dios estaba presente. Con el tiempo, estas enseñanzas se recogieron en libros, cartas y meditaciones que hoy ayudan a miles de personas alrededor del mundo. Aunque muchas de sus palabras eran simples, su fuerza espiritual se mantiene viva, recordándonos que la fe auténtica transforma incluso el sufrimiento más profundo. Con el paso de los años, la figura del Padre Pío comenzó a alcanzar un nivel de influencia espiritual sin precedentes. No era un líder político ni un académico, pero sus palabras sencillas resonaban profundamente en creyentes de todas las edades. Su testimonio se volvió un faro para quienes buscaban esperanza en tiempos difíciles. En muchas parroquias del mundo se empezaron a formar grupos de oración inspirados en él. Estos grupos se reunían para rezar el rosario, compartir testimonios y pedir la intercesión del santo fraile. Su espiritualidad se convirtió en un puente que unía a comunidades enteras a través de la oración. Las historias de protección espiritual también aumentaron. Personas que atravesaban situaciones extremas afirmaban sentir su compañía en momentos de angustia. Algunos decían haberlo visto en sueños, dándoles consuelo. Otros relataban experiencias de paz inesperada mientras rezaban pidiendo su ayuda. Los sacerdotes que estudiaban su vida comenzaron a profundizar en su teología implícita. Aunque el Padre Pío no escribió tratados formales, sus cartas contenían reflexiones de gran profundidad a la centralidad del amor, la necesidad del sacrificio, el valor del silencio interior y la fuerza inquebrantable de la oración. Sus cartas también mostraban su humanidad. Hablaba de sus miedos, de las batallas espirituales que enfrentaba, de la soledad que acompañaba a un alma que vive intensamente la fe. Esa vulnerabilidad hacía que muchos fieles se identificaran con él, porque no ocultaba sus luchas. Varios documentos revelan que, durante años, soportó ataques espirituales muy fuertes. Relataba sentir golpes, escuchar ruidos extraños o percibir presencias oscuras en su celda. Nunca se victimizó. Decía simplemente que el demonio quería impedir su misión, pero que Dios siempre estaba a su lado. A pesar de estas pruebas, su paz interior no se quebró. Los frailes testificaban que, después de noches difíciles, él se levantaba para celebrar misa con una serenidad que solo podía venir de la gracia. Consideraba que la Eucaristía tenía el poder de sanar todo en el alma, el cuerpo y el espíritu. La misa, celebrada por el Padre Pío, era conocida por su profundidad espiritual. Quienes asistían afirmaban que parecía vivir cada parte del rito de manera intensa. Algunos decían que, durante la consagración, su rostro se transfiguraba, como si estuviera contemplando un misterio invisible para los demás. Su relación con los jóvenes también fue significativa. Muchos acudían a él, buscando claridad en sus decisiones. El Padre Pío los animaba a no tener miedo de entregarse a Dios, recordándoles que la verdadera libertad se encontraba en vivir con amor, responsabilidad y fe. En sus últimos años, cuando ya no podía dedicar tantas horas a la confesión, recomendaba algo simple pero fundamental: vivir cada día con conciencia. Repetía que el alma debía examinarse con sinceridad, porque la conversión no era un acto único, sino un camino que se recorría paso a paso. Las personas que asistían a sus últimas misas recordaban que, aunque su voz era débil, cada palabra tenía un peso inmenso. Parecía que, en su fragilidad, se revelaba aún más la grandeza de su espíritu. Aquellos momentos quedaron grabados en miles de corazones. Incluso después de su muerte, muchos afirman que su presencia sigue acompañando a quienes lo buscan con fe. La tumba del Padre Pío
se ha convertido en un lugar de peregrinación constante. Miles de personas viajan cada año para agradecer, pedir consuelo o simplemente sentir la paz del lugar donde descansan sus restos. Allí, en silencio, frente a su tumba, muchos experimentan lágrimas espontáneas, alivio interior o una renovada fuerza para seguir adelante. Para ellos, el Padre Pío continúa siendo un padre espiritual que no abandona a sus hijos, incluso desde la eternidad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, cuídanos y protégenos. Y si es la voluntad de Dios, nos encontramos el próximo domingo en un episodio nuevo de Caminantes de Fe.